El lago Arrowhead es la imagen ideal y pintoresca de un lago artificial estadounidense. Es inmenso, con aguas frescas, aunque raramente frías, y rebosante de peces. Al igual que otros grandes lagos artificiales, como Norman o Harrington, Arrowhead había desarrollado una especie de superstición cultural. Desde sanguijuelas devoradoras de hombres, con el vientre cubierto de colmillos, capaces de volcar las canoas, hasta siluros que alcanzan un tamaño enorme debido a la radiación que emite una planta cercana. Luego están los fantasmas, las estafas de pie grande y los platillos volantes ocasionales, pero ninguna de esas cosas ha ocupado nunca un lugar en mi mente. Como era un tipo atlético de educación conservadora al que le encantaba pescar en el lago, era inmune a los miedos y advertencias de los lugareños. Me burlaba cuando oía a la vieja señora Cotler contar que su perro había sido secuestrado en la orilla, por la sanguijuela gigante devoradora de hombres con el vientre cubierto de dientes. Además, mi misión consistía en humillar y ridiculizar a los compañeros que contaban historias de alguien que había sido devorado o ahogado por algo bajo la superficie. En otras palabras, era un poco cretino. En mi defensa, nunca había visto nada que sugiriera que mi versión del mundo era errónea. Había vivido en el lago, había ido a pescar con mi abuelo durante toda mi infancia, antes de su accidente de navegación, y me había convencido de que no había nada que temer. Me equivocaba. Hay algo en ese lago. Esa es la razón, por lo que estoy escribiendo esto. En parte para ver si alguien más se encontró con lo que yo vi, y para advertir a la gente que se mantenga alejada, y también en parte como una forma de terapia, para ayudarme a aceptar lo que experimenté. En primer lugar, necesitamos un poco de contexto para mi encuentro, y creo que todo comenzó después de la escuela. Al crecer en ese lago, había pocos trabajos para los que nos capacitaban en la escuela, sin idea de qué hacer después. O trabajaba en la central eléctrica, o en el lago, así que combiné las dos cosas y me propuse sacar mejores calificaciones, y recibir más formación para trabajar como ingeniero submarino. Me entusiasmaba la idea de arreglar la presa, y los túneles de refrigeración de la central, por donde se extraía el agua del lago para mantener a salvo los reactores. Pero, sobre todo, tenía curiosidad por ver qué había bajo la superficie del lago. La primera persona a la que se lo conté fue mi abuelo, pero, como era de esperar, no se mostró nada entusiasmado, y me dijo que no me acercara al lago. Me reí, y le dije que me sorprendía que creyera los cuentos de la señora Cotler. Se arremangó y empezó a mostrarme varias cicatrices, de los peces que encontraba en el lago y en otros lugares, pero de un conjunto nunca habló, una peculiar disposición de cortes profundos que le subían por el brazo. Le pregunté cómo se las había hecho, y su rostro palideció. Me dijo que a diferencia de las otras, estas heridas no eran de siluros, osos, caimanes o anguilas, sino de su accidente de navegación. Nunca antes había hablado de lo que ocurrió aquel día en el lago, y aún así se negó a contarme gran cosa. En lugar de eso, desvió la conversación hacia las historias folclóricas del lago. Me habló de los 3 buzos desaparecidos del lago, un grupo de buceadores de los años 80, que bajaron a arreglar algo en la presa y nunca volvieron. Era una historia con la que estaba familiarizado. 5 bajaron, solo 2 de ellos volvieron a subir, y los otros 3 desaparecieron sin dejar rastro. Se dictaminó que se habían ahogado accidentalmente por el mal funcionamiento del equipo. Pero, no encontraron sus cuerpos, por lo que también pasaron a formar parte de la tradición local del lago. Mi respuesta fue un infantil, ¡qué miedo!, algo que a mi abuelo no le hizo ninguna gracia. Me espetó, y exclamó que conocía a los muchachos que sobrevivieron. Uno de ellos fue encontrado sin vida, el otro bebió hasta morir. El abuelo afirmó que una noche, cuando estaba sentado en compañía del hombre que ahogaba su hígado en cerveza y tragos de whisky, este le contó lo que recordaba. Habló de serpientes oscuras, cosas que surgían de la nada y los arrebataban uno a uno, arrastrándolos hacia lo desconocido. Cuando me reí de ello, y dije en voz alta que no esperaba que mi abuelo, un viejo pescador curtido por la intemperie, y ex oficial de la marina, fuera tan supersticioso, su rostro se frunció y su voz ronca me habló. Son aguas peligrosas, vi cosas que desearía no haber visto. Cosas que te matarían de miedo. Eres joven, crees que conoces el mundo, porque lo has visto detrás de una pantalla, pero no es así. Mantente alejado de esas aguas y sobre todo de esa planta. El abuelo ordenó. Desgraciadamente, fue una de las últimas cosas que recuerdo de él, ya que falleció cuando me fui a estudiar fuera del estado. Aún así, pensé que la mejor manera de honrarle a él, y a su memoria era hacer caso omiso de sus advertencias y preocupaciones, y ponerme a trabajar en el lago en cuanto estuviera calificado. Así que, una vez terminada la formación, volví a casa y conseguí un trabajo en la central eléctrica como ingeniero,
y como era una de las pocas personas calificadas para el trabajo de reparación submarina, me convertí en alguien muy valioso. Nadie quiere trabajar en una central eléctrica, en la que se producen fallos eléctricos o daños estructurales con regularidad. Pero, no podía evitar la sensación de que había perdido parte de mi tiempo, entrenando para reparaciones submarinas, cuando la mayor parte del tiempo me limitaba a realizar tareas de mantenimiento y reparaciones básicas en la central. Quizá algún dios sádico percibió mi decepción por no haber tenido la oportunidad de bucear, porque de repente, uno de los altos cargos se me acercó y me preguntó si estaría dispuesto a ayudar a resolver un problema. Según él, uno de los 2 túneles de refrigeración había dejado de funcionar correctamente. Al parecer, el túnel podía haber sufrido daños, o se había derrumbado parcialmente, pero los superiores querían evaluar primero los daños, y luego si se trataba de un simple desatasco o de una reparación relativamente sencilla, nos pondríamos a arreglarlo. Nos preparamos para una inmersión. Eddie, el chico que me acompañaba, era un tipo bien capacitado, siempre intentando tranquilizarme, ya que era mi primera inmersión propiamente dicha. En una pequeña balsa motorizada, nos dirigimos a la zona situada justo encima de los túneles submarinos. Allí desembarcamos, y nos deslizamos desde la seguridad de una pequeña balsa y nos hundimos en el agua. Como era un poco mayor que yo, antes de que entráramos en el agua me ordenó que me quedara con él. Me dijo que el agua estaba muy turbia, y que si a eso le añadíamos que era de noche, la mente te podía jugar una mala pasada. Tampoco se equivocaba, porque recuerdo haber sentido un miedo abrumador a los pocos minutos de sumergirme. El tipo de temor que uno tiene cuando te sientes observado, o cuando estás solo en casa y cree oír a alguien. Un miedo irracional, me dije, mi cuerpo reaccionaba al hecho de que apenas podía ver nada delante de mi cara. Así que seguí nadando, haciendo todo lo posible por ignorar la ansiedad que me invadía, y concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Pronto, mi mente volvió a observar mi entorno con excesiva vigilancia. Recuerdo que el agua se iba calentando a medida que nos adentrábamos en ella, y que se iba nublando a medida que descendíamos. Aunque estaba oscuro y turbio, mi linterna atisbaba de vez en cuando siluros lo bastante grandes, como para hacerme sentir aún más incómodo, pero intenté controlar los nervios. Mucha comida, calor y profundidad, ¿qué pez no prosperaría en esas condiciones?, me dije. Además, nunca había visto un siluro, del que pudiera decir honestamente que era capaz de ahogarme, y eso me tranquilizó un poco. De repente se dispersaron todos, los grandes y los pequeños, abriéndose paso a trompicones entre Ed y yo, mientras salían disparados de sus escondites. Esa debería haber sido la única advertencia que necesitábamos, pero tontamente pensamos que los habíamos molestado, como íbamos a saber, que estábamos a punto de encontrarnos cara a cara con la verdad. Estábamos en los túneles de refrigeración, cuando las cosas dieron un giro. Eddie se puso a mirar el de la derecha, iluminándolo con una linterna, mientras yo inspeccionaba el de la izquierda. El mío parecía funcionar bien, absorbía agua y la agitaba hasta la cuenca de la central eléctrica, donde supuestamente la enviaba al otro lado. En el poco tiempo que tardé en inspeccionar el túnel, algo sucedió. Tras apartar la vista por un momento, me sorprendí al ver que Eddie había desaparecido. Frenéticamente, giré la cabeza, pero no había ni rastro de él, ni rastro de Eddie en la penumbra. Si hubiera sido una broma, o me estuviera tomando el pelo, al menos habría esperado ver algunos restos levantados por su frenético nado, mientras se zambullía fuera de mi campo de visión, pero no había nada. Me detuve un momento, esperando a que saltara de repente del entorno opaco, y me diera un susto de muerte. Habría sido un terror bienvenido, pero el destino no fue benévolo, y Eddie no reapareció ni se dejó ver. A decir verdad, mi corazón empezó a latir un poco más deprisa, en cuanto vi que se había ido, porque en el aislamiento, solo podía pensar en las palabras de mi abuelo, aguas peligrosas. Se repetían y repetían, retumbando en mi cabeza, casi tan rápido como mi corazón retumbaba en mi pecho. Fue en esos momentos de miedo cuando la divisé, el tenue resplandor amarillo que brillaba debajo y se alejaba cada vez más. Era su linterna lo que podía ver en la niebla de abajo. Después de todo, debía de estar jugándome una broma, o quizás se le había caído el soldador. El alivio me invadió y nadé hacia abajo para encontrarme con él, pero mientras pataleaba frenéticamente, mis ojos empezaron a ver con más claridad. La luz delante de mí, era su linterna, eso era cierto, pero Eddie no la sostenía. En vez de eso, se estaba hundiendo en las profundidades del lago, a la deriva y abandonado. Preocupado por la seguridad de mi compañero, nadé de vuelta a los túneles. Empecé a preocuparme de que tal vez estuviera limpiando los escombros del túnel bloqueado, y de alguna manera, se encendiera y lo absorbiera.
Encendí mi linterna en la entrada del túnel. Era ancha, lo suficiente para que entrara un camión, y sus fauces estaban oscuras y vacías. Extraño, porque no parecía haber ningún daño estructural, ningún signo de obstrucción. Era solo un vacío negro, tan oscuro que ni siquiera la luz de mi linterna podía atravesarlo. Me invadió un pavor primigenio, al contemplar las sombras silenciosas y quietas que llenaban la abertura. Mi valor y mi confianza fueron devorados por la oscuridad, que todo lo consumía. Me sentí más perdido de lo que me había sentido nunca, mientras flotaba frente a aquel túnel refrigerante, mirando fijamente al abismo con la esperanza de ver a Eddie salir ileso del vacío. Solo que no era un vacío en absoluto, y estaba lejos de estar vacío. Cuando mi linterna iluminó la superficie de color nocturno, brilló, se agitó, incluso se retorció. Entonces, para mi total incredulidad, un ojo parpadeó, un ojo del tamaño de un neumático de auto. El miedo se apoderó de mí, y me hizo retroceder un segundo, y entre la niebla de burbujas de pánico que brotaban alrededor de mis gafas, vi la enorme cosa, moviéndose lentamente en el túnel. Grandes y gruesos tentáculos negros se desplegaron alrededor del gran ojo, y cada extremidad mostraba anillos rojos de luz que palpitaban, y se movían por la oscura piel de la bestia, acelerando su movimiento, a medida que el ojo azul brillante enfocaba su pupila horizontal en forma de hendidura hacia mí. Y cuando me vio, yo también lo vi. Vi lo que era, y aunque mi mente no podía procesar la realidad, estaba seguro de ello. La cosa en el túnel, el bloqueo era un enorme cefalópodo. Un pulpo gigante, un kraken de dimensiones monstruosas. Una criatura lo bastante astuta como para ocultarse como la sombra en el interior de un túnel, y eludir las miradas de una bulliciosa comunidad junto al lago. Era evidente, por esto y por su aspecto, que la criatura distaba mucho de ser ordinaria. Debajo de cada zarcillo negro, que corría por debajo, había colmillos y ganchos dentados, que se retraían y extendían dentro y fuera de la carne roja. Estos apéndices se aferraban al exterior y al borde del túnel, deslizándose hacia el exterior de forma serpenteante. Me quedé inmóvil, y mi mente recordó las heridas de los brazos de mi abuelo, los extraños dibujos de dientes que recorrían las mangas, que podrían haber sido causados por un apéndice semejante. Y lo que era peor, comprendí que las historias del pez, de la sanguijuela negra, con sus colmillos en el vientre, que yo había descartado en mi arrogancia, eran ciertas. Solo que no era una sanguijuela devoradora de hombres, sino un tentáculo, uno de los muchos tentáculos que estaban a punto de alcanzarme, y atraparme como habían hecho con los buzos anteriores. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir y nadé por mi vida, nadé hacia la superficie tan fuerte como pude. Volví a mirar hacia abajo para ver si la cosa me perseguía, pero no era así. No había nada debajo de mí, ni a mi alrededor, solo ausencia total. Mi mente se dio cuenta inmediatamente de que seguía allí, oculto, camuflado, y en el tiempo que tardé en darme cuenta, ya era demasiado tarde. Un tentáculo con dientes emergió de la oscuridad, cambiando el color verde turbio del agua que me rodeaba, y me agarró por la espalda. Forcejé tratando desesperadamente de zafarme, pero fue inútil, ya que cada vez más tentáculos me rodeaban, y sus garfios perforaban mi traje y mi piel. Grité, pero bajo el agua, mi voz fue silenciada. Entonces me acercó hacia lo que solo puede describirse como un pozo de colmillos y mandíbulas crujientes. Era como la boca del infierno, una trituradora ineludible, que actuaba por impulso e instinto, desesperada por aplastarme, ensartarme y destrozarme. Antes de que pudiera devorarme, como supuse que había hecho con Eddie, recordé que no estaba desarmado. Y en un movimiento frenético, busqué mi soldador y lo encendí. Perforé y quemé uno de los tentáculos que me sujetaban, y al instante se desenredó de mí. Como un torpedo, salió disparado hacia atrás, retrocediendo hacia las paredes opacas que me rodeaban, desapareciendo una vez más, cuando sus cromatóforos cambiaron y se hicieron invisibles a mis ojos. Sabía que seguía allí, así que sin dudarlo un instante empecé a nadar hacia la superficie, seguro de que la cosa amorfa de pesadilla, estaba justo detrás de cada una de mis patadas. Desesperado por sobrevivir, me desabroché el arnés, y dejé que el tanque de oxígeno se hundiera debajo de mí, intentando quitarme todo el peso posible. En el momento en que lo solté, lo vi, un enorme nido negro de apéndices cubiertos de dientes se agarró al tanque, y lo arrastró a las profundidades. Con una última descarga de adrenalina, me abrí camino de vuelta a la superficie. No me sentía nada seguro en aquella pequeña balsa, sabiendo que debajo de mí había un pulpo monstruoso, capaz de arrastrarme a mí y a la balsa a su reino hundido. Incluso después de llegar a la costa a toda velocidad, no podía borrar las imágenes de esa cosa trepando por la orilla para atraparme. Les conté a los superiores lo que había visto,
Y les expliqué lo que le había pasado a Eddie, pero, como pueden imaginar, nadie me creyó. Eddie se convirtió en otro trágico suceso en el lago, una avería en el tanque de oxígeno que lo mató. Una conclusión a la que las autoridades llegaron sin una autopsia, ni un cadáver. La herida que había sufrido, fue autoinfligida según el socorrista de la central, un efecto secundario de la narcosis por nitrógeno. Renuncié y dejé de salir a pescar en mi tiempo libre, pero seguí advirtiendo a la gente, contándoles lo que había visto en el lago. Al igual que me había mostrado escéptico, ante las historias de la sanguijuela devoradora de hombres, ahora otros se mostraban escépticos ante mi historia de un viejo pulpo, que vivía en los túneles de refrigeración de la central eléctrica. He tenido expertos y críticos por igual, diciéndome que no hay pulpos de agua dulce, que es imposible que lleguen al tamaño que describí. Como me dijo mi abuelo, el lago es peligroso, y si se sumergen bajo su superficie, con el mismo escepticismo que yo, se encontrarán con la verdad. Hay algo en ese lago, no sé cómo, ni por qué, ni qué es exactamente, pero está ahí y tiene hambre.